Hola, esperando que se encuentren bien. En este presente video vamos a desarrollar los ejercicios de la ayudantía número 3, que son con respecto a la materia de fuerza sobre superficies, ya sea inclinada o sumergidas, de figuras circulares o planas. Revisamos el primer problema. Dice, si la pared mostrada en la figura tiene 4 metros de ancho, calcule la fuerza total sobre la pared debida por la presión del aceite. Además, determine la ubicación del centro de presión del aceite y muestre la fuerza resultante sobre la pared. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo obtener la fuerza que está ejerciendo el aceite sobre la superficie plana o sobre la pared que está inclinada con un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Entonces ya nos entregan el ancho de la figura, que son 4 metros, es decir que esta pared tiene un ancho, viéndolo como desde un punto de vista que está saliendo de su computador, tiene un ancho de 4 metros. ¿Qué otro dato me entregan? Me entregan también ese 1,4 que aparece ahí, y este 1,4 es mi h, es mi altura. ¿Ok? Nos están pidiendo la fuerza resultante y la ubicación del centro de presión, es decir, nos están pidiendo FR y nos están pidiendo el L, ¿ya? Entonces, antes de entrar con los cálculos, hay que primero saber diferenciar un poco qué es lo que es la altura, lo que es la altura y lo que es la distancia, ¿ya? Porque son dos cosas totalmente distintas. Nosotros vamos a llamar altura como h para los cálculos, para los ejercicios que vamos a ir desarrollando en esta materia. Y la distancia lo vamos a denotar con L. En algunos libros, como por ejemplo el MOD, lo denotan con Y. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre estas dos medidas? Supongamos que tenemos dos puntos en el plano, un punto A, ¿ya? Un punto que vamos a tener acá, ya va a ser un punto A, y tenemos otro punto que va a ser mi punto B. Entonces, ¿cómo yo determino o cuál va a ser la altura del punto A con respecto al punto B? Mi altura, al final nosotros sabemos que es esta, porque la altura es un segmento que es perpendicular a una superficie o es vertical, ¿ya? ¿Cuál es la distancia? Para poder determinar la distancia entre A y B es simplemente trazar un segmento entre A y B de forma recta. Obviamente acá no me salió recto, pero ese es mi distancia, ese es mi L, ¿ya? Y si se fijan acá, yo acá voy formando un ángulo un triángulo rectángulo, ¿ya? Se forma un ángulo recto acá. Y supongamos que el B con respecto a tiene un ángulo de elevación alfa. ¿Ya? Este es mi ángulo de elevación. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar, por ejemplo, el h o la altura? Acá simplemente tenemos que aplicar trigonometría, porque sabemos que el seno de alfa va a ser igual a la cateto opuesto, que en este caso es la hipotenusa, es la altura, dividido en la hipotenusa, que es la distancia entre esos dos puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el h va a ser al final, o la altura va a ser la distancia entre esos dos puntos por el seno del ángulo.
Esa es la gran diferencia que hay entre el H y el L. El H se denota como la altura, que la altura es vertical, y el L es la distancia entre dos puntos que nosotros queremos analizar, o dos puntos que son de interés. En este caso, nosotros queremos analizar la distancia desde la superficie del fluido hasta hasta el centro de presión. ¿Ya? Dicho esto, pasemos al problema. Si nosotros escribimos o esquematizamos, mejor dicho, el perfil de presión o la variación de presión, vamos a tener algo así, con puras flechitas hacia la pared, ¿ya? Entonces a nosotros nos están pidiendo cuál es la fuerza que está ejerciendo el aceite sobre esa superficie. Y si se fijan, vamos a tener hartas fuerzas, o vamos a tener hartos vectores, porque al final son infinitas fuerzas que se están aplicando sobre la superficie, considerando también que tenemos una figura con un ancho. Para resumir el cálculo, o para ahorrarse todo el tema de calcular fuerza por fuerza, es simplemente vamos a trabajar con una fuerza resultante o una fuerza promedio, ¿ya? Que se estaría aplicando como por acá, más o menos. Acá tenemos una fuerza promedio, pues, que en este caso nosotros lo llamamos como una fuerza media, perdón, una fuerza resultante. Y esa es la que nosotros tenemos que calcular, o la que nos piden, la fuerza resultante que se está aplicando sobre esa pared. Y si nosotros trabajamos con la altura, acá, desde la superficie del fluido hasta el centro de presión, hasta donde se aplica la fuerza resultante, vamos a tener una altura, que esta va a ser la altura del centro de presión. ¿Ya? En cambio, nosotros vamos a tener la longitud o el largo de la superficie de la superficie de la figura que está sumergida dentro del fluido, que en este caso va a ser todo este segmento que está acá. Todo este segmento lo vamos a llamar L, ¿ya? Pero también tenemos otra notación, que es, si nosotros analizamos desde acá, desde la fuerza resultante, la ubicación de la fuerza resultante hasta la superficie, nosotros tenemos una distancia del centro de presión, que justamente es la que nos están pidiendo. ¿Ya? Dicho esto, pasamos ya a los cálculos para ir resolviendo el problema. Primero que todo, la fuerza resultante se calcula de la siguiente forma. Se calcula la fuerza resultante de la siguiente forma. Tenemos que la fuerza resultante va a ser igual al peso específico, vamos por parte, a la presión promedio por el área de interés, o el área en donde se está aplicando la fuerza, o el área que está sumergida en el aceite, ¿ya? De esto, ¿cómo nosotros definimos la presión promedio? La presión promedio lo vamos a definir como el peso específico del fluido, que en este caso va a ser el peso específico del aceite por la altura del centroide con respecto a la superficie
y por el área de interés, de aplicación de interés, o donde se está aplicando la fuerza. Pero también sabemos que el peso específico se puede escribir en función de la, de la densidad del fluido. Pero como nosotros no conocemos la densidad del fluido, nosotros podemos trabajar con la gravedad específica de ella, pero nos la entrega. Sabemos que Sg del aceite por la densidad del agua en condiciones estándar. Cuando hablamos en condiciones estándar es porque estamos hablando a una temperatura de 25 grados Celsius y una atmósfera, que son finalmente los 1000 kilogramos metros cúbicos que han trabajado durante en el curso del agua, y por la gravedad, ¿ya? Ahora, el centroide o la altura del centroide, ¿cómo se va a calcular? De la siguiente forma. Nosotros sabemos que el centroide es el punto medio de la figura. Por lo tanto, en este caso, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que se está aplicando una fuerza ya. Se está aplicando una fuerza en una superficie que está inclinada. Supongamos que acá está el fluido. Aquí tenemos el fluido. Y acá está la superficie de abajo, ¿ya? Si a mí me dan la altura, que la altura es h, por lo tanto el centroide de la figura va a estar justamente en el centro de esta figura plana. Acá yo tengo el centroide. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo determinar el centroide o la altura del centroide de esta figura plana? Sería la mitad de la altura. Por lo tanto, esto es h medios. Con esto ya conocemos la gravedad específica, porque nos la dan, la densidad del agua, que es conocida, la gravedad, que es conocida, la altura, que nos la dan, que es 1,4, y el área, que se puede calcular, porque sería simplemente el ancho que nos la dan y el largo de la figura. Pero tenemos un problema: no nos dan el largo. Este segmento que está acá no lo conocemos. Pero con la explicación que di previamente sí lo podemos calcular, porque acá nosotros tenemos un ángulo de inclinación, y este ángulo nosotros sabemos que son 45 grados. Y acá tengo la altura también. Entonces acá es como que se me forma un triángulo de tipo rectángulo.